Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Amigas y amigos, bienvenidos a su noticiero vocero tributario. En esta edición les contaremos datos actualizados de la pandemia del coronavirus en nuestro país. En el ámbito económico destacamos las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas respecto al despilfarro de recursos durante la anterior gestión de gobierno. Les informaremos además del nuevo plazo para las elecciones generales, entre otras informaciones. Les saluda Verónica Tapia y junto a Yesid Miranda seremos sus anfitriones. Gracias, Verónica. A continuación le presentamos las noticias más destacadas en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Ministro de Economía asegura que Luis Arce dejó un hueco de 18.000 millones de bolivianos en el Tesoro General de la Nación. Contribuyentes destacan labor de kioscos tributarios de Gerencia Distrital Santa Cruz 1. El Ministerio de Salud reporta 695 nuevos contagios de coronavirus en Bolivia y el total sube a 14.644. Senado sanciona ley modificatoria de postergación de las elecciones. Y en deportes vuelve el fútbol español. Gracias por seguirnos. Empezamos el desarrollo de las informaciones. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, afirmó que su antecesor en ese cargo y actual candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, provocó un hueco de 18.000 millones de bolivianos en el Tesoro General de la Nación mediante el despilfarro de los recursos económicos que en realidad pertenecían al pueblo boliviano. Por el contrario, destacó el ministro Parada, uno de los logros del gobierno de Yanine Áñez es el ahorro de 403 millones de dólares por la reducción de la subvención para la compra de carburantes para el mercado local. Esos recursos ahorrados se destinaron a la política social para enfrentar el coronavirus mediante la distribución de 8,8 millones de pagos a personas que se benefician con la renta dignidad, la canasta familiar, el bono universal y el bono familia. Primero, decir que en noviembre el candidato Arce Catacora dejó un hueco en el Tesoro General del Estado de 18.000 millones de bolivianos. No había la plata, se la había gastado en todo y sacando la liquidez de todas las empresas públicas. Ese fue el primer dato. Y el déficit que teníamos que había calculado era llegar a 9.5%, que era más o menos 12.176 millones, solamente para el 2019. Sin embargo, como entre noviembre y diciembre, fíjense ustedes, de que entre noviembre y diciembre del 2016, 2017, 2018 se ejecuta casi lo mismo que en 10 meses. Eso quiere decir que el gasto de noviembre-diciembre estaba hasta cierto punto forzado para mostrar cifras que no eran las reales. Si en noviembre no hubiera tomado posesión la presidenta Yanine Áñez, se hubieran despilfarrado 6.474 millones. Es por eso que el candidato Arce Catacora no se anima ni siquiera a entrar en un debate público para que estas cifras que las estamos dando oficiales las pueda defender, porque no hay manera. Según el ministro Parada, la Asamblea Legislativa Plurinacional no apoya las gestiones del gobierno de la presidenta Yanine Áñez para enfrentar el coronavirus, porque hasta el momento no aprobó los créditos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con la excusa de que a los legisladores les falta información para tomar una decisión sobre el tema. La autoridad recordó que entre el 2009 y 2019, la Asamblea Legislativa, dominada por el Movimiento al Socialismo, aprobó con un simple artículo en la ley financiera de cada año más de 10.000 millones de dólares para sacarse la plata del Banco Central de Bolivia.
Recordó además que esos 10.000 millones de dólares fueron invertidos por el gobierno de Evo Morales mediante contratos de adjudicación directa que ahora ocasionan pérdidas al Estado boliviano en proyectos como la planta de urea y amoníaco, la empresa de azúcar San Buenaventura y la planta separadora de líquidos Gran Chaco, entre otras. Durante su contacto con los periodistas, el ministro Parada reiteró que el gobierno llegó a un acuerdo con representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, con quienes coincidieron en la creación de 2 fondos solidarios compensatorios para que los gobiernos locales puedan hacer frente a la pandemia del coronavirus. Tenemos un problema que efectivamente los municipios están reclamando por recursos. Ya hemos tenido una reunión con la FAM, hemos tenido también, la viceministra se reunió de presupuesto con los de Sucre anteriormente y se han estado atendiendo a los distintos sectores. Enviamos una carta donde decimos de que efectivamente vamos a crear 2 fondos, ellos piden para el COVID y lo que corresponde también para gastos de funcionamiento. Hemos enviado un proyecto de ley directamente al Parlamento que hasta el día de hoy le siguen dando vueltas en su aprobación, que es con lo que vamos a tener nosotros en los municipios una mayor liquidez. Y estas son, por ejemplo, las disposiciones. Se autoriza de manera excepcional a las entidades territoriales autónomas utilizar en la gestión 2020 los recursos de IDH acumulados y o percibidos para efectuar el pago de sueldos, salarios, servicios básicos, otros gastos de funcionamiento, considerando el límite máximo de gasto establecido por la norma, para lo cual podrán efectuar las modificaciones presupuestarias interinstitucionales necesarias. Por la importancia de este acuerdo, cabe recalcar que el gobierno y la Federación de Municipios de Bolivia acordaron la creación del Fondo Solidario Compensatorio COVID-19, para lo cual cada gobierno autónomo municipal deberá enviar su requerimiento a los Ministerios de Salud y de Planificación del Desarrollo. Además, se acordó la creación de un fondo especial para coadyuvar en la reducción de ingresos por coparticipación tributaria, para apoyar la reactivación económica en los municipios a través de proyectos en sectores como la salud, dotación de agua potable y otros. El trabajo del Servicio de Impuestos Nacionales recibió un nuevo reconocimiento, esta vez en la capital cruceña, donde un grupo de contribuyentes destacaron y agradecieron el asesoramiento fiscal que recibieron en los kioscos tributarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1, orientación que les facilitó el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Después de haber recibido asistencia en los kioscos tributarios, la contribuyente Claudia Toledo consideró este servicio de mucha ayuda para quienes necesitan orientación tributaria. Es de mucha utilidad, la verdad, para los que no tenemos el computador, pero no tenemos el wifi en casa, ¿no? Y a veces las aplicaciones son pesadas para descargar, es una excelente ayuda. ¿Y el servicio del personal? Los funcionarios también son pacientes, enseñan a detalle, es muy útil, de verdad que son. ¿Sistema de protección para atenderla? Sí, usaron todas las medidas de bioseguridad. El contribuyente José Ernesto Menacho destacó además las medidas de bioseguridad que se aplican en la Gerencia Distrital Santa Cruz 1, que también se cumplen en todas las oficinas de la Administración Tributaria para proteger la salud de los servidores públicos y de los contribuyentes. Bien, la verdad bastante efectivos. Yo venía arrastrando algunas deudas acá. Y la verdad es que no sabía cómo desenvolverme desde mi casa. Sé que todo se puede hacer vía virtual desde casa, pero bueno, aquí me han asesorado, así que ya ahora lo tengo más claro. Todo en orden, la atención estuvo muy buena, me ha ayudado en todo lo que le he pedido y he visto que las normas también de bioseguridad se están cumpliendo. El consultor Moisés Palachay destacó la atención personalizada que recibió en los kioscos tributarios. Hice mi declaración de consultor en línea y la atención me pareció muy bien, ¿sí? La atención personalizada fue buena. ¿Es de utilidad, cree usted, los kioscos tributarios? Sí, son de mucha utilidad porque hay veces que uno a veces no entiende algunas cosas, cómo va a declarar, y acá le dan esa ayuda, ¿no? Pedagógica para que uno pueda hacer sus obligaciones. Por su parte, la contribuyente Daniela Choque ponderó la eficiente atención que recibió en los kioscos tributarios. La verdad que muy eficiente y accesible para los contribuyentes, ¿no? Que no están preparados para declarar este tipo de documentos.
Los kioscos tributarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 se encuentran en la calle Sucre número 150, entre calles Chuquisaca y La Paz, donde también está la plataforma de atención al contribuyente. Además, los kioscos tributarios y las plataformas de atención al contribuyente también se encuentran en todas las gerencias grandes contribuyentes, las gerencias distritales, las agencias tributarias y las agencias distritales del Servicio de Impuestos Nacionales. En los kioscos tributarios, el contribuyente tiene a su disposición computadoras y asesoramiento tributario para efectuar en ese mismo lugar sus declaraciones juradas por impuestos nacionales, dosificación de facturas, envío del libro de compras y ventas, entre otras obligaciones tributarias. Mientras que la plataforma de atención al contribuyente presta el servicio tributario personalizado, con la diferencia de que no se pueden efectuar de manera directa operaciones tributarias como en los kioscos tributarios. Ahora te presentamos Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó la noche de este martes 695 nuevos casos de coronavirus en el país, con los cuales el número de personas infectadas en toda Bolivia se elevó a 14.644. De los nuevos casos de coronavirus, 413 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, 127 en Beni, 69 en Cochabamba, 29 en Pando, 28 en La Paz, 14 en Oruro, 12 en Potosí y 3 en Tarija. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 86 de la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Hoy, martes 9 de junio del 2020, hasta las 20:30 horas se reportan 695 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el total acumulado de 14.644 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados: 1.428 sospechosos, 24.966 descartados, 2.190 recuperados y 487 decesos. Por departamentos, el número total de contagios se distribuye de la siguiente manera. En Santa Cruz, 9.224 casos en total. En Beni, 2.692. En Cochabamba, 1.231. En La Paz, 804. En Oruro, 288. En Potosí, 200. En Pando, 94. En Tarija, 68 casos. Y en Chuquisaca, 43 casos en total. El reporte epidemiológico del Ministerio de Salud también da cuenta de 12 nuevos decesos, en el siguiente orden: Santa Cruz, 6 personas fallecidas, Beni, 2, Cochabamba, 2, en Pando, 1 persona fallecida y en Potosí también 1. En total, hasta este martes, en Bolivia se registró 487 fallecidos por coronavirus. Por otra parte, se contabilizaron 1.428 casos sospechosos, cuyas muestras se analizarán en las siguientes horas en los laboratorios, mientras que las pruebas con resultado negativo llegaron a 24.966. Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, 2.190 pacientes se recuperaron del coronavirus. RCT, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante.
En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en 3 pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Los grandes contribuyentes deben cancelar este impuesto hasta el 29 de mayo, de acuerdo a la primera prórroga del Gobierno Nacional. Cuidamos tu economía. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Ahora te presentamos Panorama Político. El expresidente Evo Morales utilizó el avión presidencial FAB 001 para viajar a Punta Cana en República Dominicana y a otros destinos como Alemania y Francia en compañía de personal de protocolo, su ex jefa de gabinete Patricia Hermosa e incluso su fisioterapeuta personal. Debido a estas supuestas irregularidades cometidas por el exmandatario, el Ministerio de la Presidencia instruyó el inicio de una investigación a todos los vuelos que realizó Evo Morales entre 2010 y 2019, según informa la agencia AVI. Sobre este tema, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, detalló lo siguiente en una conferencia de prensa. Pero aquí viene lo sorprendente. Podemos ver que él ha hecho viajes incluso a Punta Cana, ¿no?, con el avión FAB 001, y paradójicamente en casi la mayoría de los vuelos que él hace, ¿no?, lo hace también con la señora Patricia Hermosa Gutiérrez. Y aquí consta en la información, los documentos que hemos obtenido. Y es terriblemente esto porque nosotros decimos, ¿qué hace una jefa de gabinete o una secretaria de su excelencia en ese momento acompañando al presidente a hacer viajes como a Punta Cana, como a Francia, como a Alemania y todos los países que ahí ustedes pueden ver? Y no solamente eso, en los viajes que Evo Morales hacía en la FAB 001, se daba el lujo de llevar a su fisioterapeuta a estos viajes. El viceministro Alanoca explicó que la investigación que se instruyó desde el Ministerio de la Presidencia indagará sobre la cantidad de vuelos que realizó Evo Morales al exterior y el costo que esos viajes representaron para el erario del Estado boliviano. Alanoca cuestionó la moral del expresidente Morales, quien ahora miente al asegurar que el FAB 001 fue utilizado recientemente para viajar a Brasil, una afirmación que fue desmentida categóricamente en las últimas horas por la Fuerza Aérea Boliviana. Evo Morales ha hecho uso y abuso de estos aviones FAB 001 y ahora él viene, ¿con qué moral viene a empezar a reclamar cuando incluso sus reclamos son pues basados en mentiras? Esta información tiene que ser de conocimiento del pueblo boliviano y en las próximas semanas el ministro Yerko Núñez ha instruido una investigación a todos estos vuelos que ha realizado el señor Evo Morales. El viceministro recordó que en junio de 2018, el entonces senador Arturo Murillo, actual ministro de Gobierno, presentó peticiones de informe al Ministerio de la Presidencia para conocer la cantidad de vuelos del avión presidencial. Por entonces, Murillo denunció que entre 2010 y 2017, Evo Morales habría utilizado el avión presidencial en 147 ocasiones para viajar al exterior. Alanoca recordó que esas peticiones de informe nunca fueron respondidas y, actualmente, al verificar la documentación, se evidenció que toda esa información fue archivada. Podemos ver que este avión FAB 001 ha sido utilizado por Evo Morales desde el año 2010 hasta el 2017 147 veces. A raíz de esta información, el entonces senador Arturo Murillo, en fecha 28 de junio del 2018, ha remitido peticiones de informe escrito al exministro Quintana. Y este señor hasta la fecha nunca nos ha mandado esta respuesta a estas peticiones de informe escrito. Por otra parte, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, presentó memoriales al Tribunal Supremo de Justicia solicitando la reanudación de los plazos procesales y la retoma del control jurisdiccional de 60 procesos de corrupción vinculados al gobierno de Evo Morales, con los cuales el Estado boliviano podrá recuperar unos $700 millones.
Entre las denuncias más resonantes están el caso de la compra de taladros para yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el desfalco del fondo indígena, el caso de la empresa mexicana Neurona que recibió contratos por asesoramiento comunicacional, además del fraude electoral que provocó un daño económico de $217 millones. El Pleno del Senado sancionó la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 con respecto a la postergación de las elecciones generales 2020, norma que señala que las elecciones generales se realizarán en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir, hasta el domingo 6 de septiembre de este año, como sugirió el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con el boletín informativo de la Cámara de Senadores, la Ley de las Elecciones 2020 garantiza que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las circunstancias exijan, lo que no debe implicar la propagación del COVID-19 con el consiguiente riesgo para la salud pública. El artículo 2 de la Ley 691 señala que el Tribunal Supremo Electoral, en un plazo no mayor a 2 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, aprobará los ajustes al calendario electoral para las elecciones generales 2020. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. Mediante una carta enviada a la presidenta Yanine Áñez, el suboficial alteño Alejandro Miranda Yucra pidió ser nombrado como ministro de Gobierno. Esa inusual solicitud provocó la inmediata reacción a la Inspectoría General de la Policía, que instruyó la activación de un proceso de investigación interna contra el suboficial Miranda. Se me designe en el cargo como ministro de Gobierno de Bolivia, petición que formulo conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de Derechos Humanos que me ampara. Una vez designado, solo pido 3 veces de plazo fatal para que se presente ante la nación una policía reformada, policías sensibles con una absoluta mentalidad de servicio a la sociedad. La transformación de la policía se basará en 3 aspectos: valores espirituales, valores morales, profesionalización del personal policial. El suboficial Miranda aseveró que la policía necesita una transformación. Sostuvo que la institución Verde Olivo cuenta con el personal altamente capacitado, pero por años el Ministerio de Gobierno se ha manejado de acuerdo con intereses partidarios y los mandos policiales se han convertido en instrumentos de intereses políticos. La reacción institucional no se hizo esperar. El inspector general de la policía, Claudio Espinosa, aseguró que el Estado Mayor no tolerará ningún tipo de indisciplina que vulnera la normativa constitucional y la normativa institucional, por lo que se decidió abrir un proceso de investigación contra el suboficial Miranda. Informar a la opinión pública que hemos asumido conocimiento a través de las redes sociales de las declaraciones del suboficial Alejandro Miranda Yucra, quien señala y pide ser designado como ministro de Gobierno y además pide un plazo de 3 meses para transformar la policía boliviana. Al respecto, debo manifestar que en mi calidad de inspector general de la policía boliviana no vamos a tolerar el Estado Mayor Policial ningún tipo de indisciplina que vulnere primero la normativa constitucional y luego la normativa interna institucional, como es la Ley 101. Por su parte, un representante de la plana mayor de los suboficiales de la policía boliviana afirmó que ese estamento está en desacuerdo con Miranda, no solo porque el mencionado suboficial ni se reunió con sus camaradas, sino también porque los policías de base deben seguir el ordenamiento jerárquico de la institución Verde Olivo. El ministro de Gobierno Arturo Murillo instruyó abrir una investigación por un presunto atentado terrorista en Caracara, ubicado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde se derribó una torre de comunicación. La policía reportó denuncias de que los vecinos robaron equipos de esa instalación. Lamentablemente hay gente que se está dedicando al terrorismo en nuestro país y eso nos preocupa mucho porque anoche
se han volado una torre de alta de comunicación, entiendo es de la empresa Viva, y esto nos debe llamar muchísimo la atención a los bolivianos. Han volado la torre, han hecho saqueo de los aparatos que había en la torre de comunicación de la empresa Viva, y se están haciendo las investigaciones, se está evaluando el Departamento de Inteligencia del Gobierno, de la Policía Nacional, los militares también están haciendo una profunda investigación y vamos a ver qué medidas vamos a tomar en las próximas horas. La autoridad difundió fotografías del estado en que quedó una torre de comunicación, debido a un daño de magnitud ocasionado en su estructura de concreto. Las imágenes daban cuenta de que el daño era de proporciones. El ministro Murillo advirtió que Bolivia no necesita terroristas volando torres. Bolivia necesita que trabajemos por la vida y por la paz. Esa es nuestra misión. Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el lunes personas no identificadas habrían violentado los cercos de seguridad. Mientras que los supervisores de las torres presentaron la denuncia luego de que los pobladores retomaron los bloqueos, impidiendo el ingreso de camiones al relleno sanitario. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen reportó que los trabajadores de la empresa supervisora de las torres de comunicación se presentaron en el lugar y tomaron las fotos sobre el daño ocasionado en la estructura, pero debieron retirarse luego de notar que los vecinos comenzaron a juntarse en el lugar. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Ahora vamos al ámbito deportivo. El director técnico de la selección boliviana, el entrenador venezolano César Farías, presentó un informe a los dirigentes de los clubes y de la Federación Boliviana de Fútbol sobre el trabajo que realizó durante el receso por la cuarentena total, que comenzó en el país el 23 de marzo de este año. En primer lugar, según Farías, se hicieron 700 horas de tareas físicas virtuales en 120 sesiones y hubo 75 análisis e informes a jugadores de fútbol y sus respectivos clubes. Afirmó que el trabajo del cuerpo técnico de la Verde se hizo en coordinación con los clubes y directores técnicos de estos equipos. Nosotros estamos profundamente convencidos de que aquí hay mucho talento y mucho más de lo que se cree. Y cuando podemos ver más abajo todavía y visoramos y visionamos también, vemos que el fútbol boliviano tiene mucho por venir. Tiene muchísimo talento para formar y para dar. Buscamos la clasificación al Mundial, pero también una base de trabajo para las categorías juveniles que nos lleven a 3 procesos mundialistas consecutivos. Y nosotros andamos en un momento importante de poder crear una selección muy inteligente. Y por cierto, ayer conversamos 2 horas con el cuerpo técnico en una reunión con el profesor Ascar Gorta, con un invitado, y nos contaba mucho la experiencia de los espacios que ellos tuvieron para poder tener un desarrollo personal y táctico con los jugadores. Recordemos que la selección boliviana debía iniciar en marzo de este año los partidos por las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de Qatar 2022 con una visita al onceno brasileño en la ciudad de Recife. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 paralizó el mundo del deporte, dejando sin fechas exactas para el reinicio del balompié a nivel sudamericano y mundial. Vámonos al ámbito internacional. El fútbol español está de regreso. Luego de casi 100 días, el balón volverá a rodar en España para concluir la temporada 2019-2020 de la Liga, toda vez que la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus ha sido contenida en mayor medida en aquel país europeo. El torneo español reanudará la jornada 28 cuando el Sevilla reciba al Betis en el derbi. El Barcelona y el Real Madrid entrarán en escena el sábado y el domingo respectivamente, teniendo en mente que solo 2 puntos los separan en la clasificación, con la ventaja para los blaugranas. Será una batalla por la Liga entre Madrid y Barça y dicen no lucharán con las mismas armas. En las 4 jornadas el Barcelona jugará primero, trasladará la presión, la obligación de ganar al Real Madrid, pero van más allá. En el acumulado, el Real Madrid descansará 74 horas menos que sus rivales, el Barça 11 más. Entre los 2 equipos que se juegan el título, 3 días y medio de descanso de diferencia, algo que se antoja demasiado para tan solo 4 jornadas en las que cada partido puede resultar decisivo. De esta manera terminamos la presente entrega informativa del Vocero Tributario, no sin antes recomendarles que continúen con las medidas de prevención contra la pandemia del coronavirus que vive el país.
Recordarles que es importante el lavado frecuente de las manos con abundante agua y jabón, la utilización del alcohol en gel y por supuesto el distanciamiento social de al menos 1,5 metros con otras personas. El vocero tributario retornará el viernes con más información debido a que este 11 de junio se celebra la festividad católica en honor al cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, una celebración que se desarrollará en distintas partes de nuestro país de manera virtual a fin de respetar las medidas optadas por la cuarentena. Fue un placer acompañarles durante estos minutos. Hasta una nueva edición del Vocero Tributario. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.